Bueno, buen día. Esta semana cerramos la unidad 2 y arrancamos con la unidad 3, así que un pequeño repaso del juego. Eh, Voy a desarrollar los principios de la enseñanza, que es la primera práctica de la unidad 3, y voy a iniciar simplemente para no desarrollar demasiado en estas clases virtuales y aprovechar el intercambio que tenemos en clase habitualmente, eh, el texto de Eloísa Bordoli sobre la enseñanza. Eh, Respecto de la unidad 2, digamos, el cierre, habíamos trabajado una definición de juego, las características. Ahí quiero plantear algunas cosas respecto de los discursos que circulan en el profesorado nuestro, en muchos lugares. Ya trabajamos la relación entre juego y aprendizaje, ya trabajamos otras relaciones, pero me interesaba hacer hincapié en que suele decirse que el juego es una actividad libre, eh, básicamente porque el jugador puede entrar y salir del juego, pero también es cierto que está condicionado, digamos, ¿no? Se puede jugar en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier horario, aunque se pueda, como dijimos, jugar con cualquier cosa. Esto quiere decir que no es una actividad, es una práctica corporal que implica al jugador metido en la lógica del juego, digamos, eh, tratando de ser otro, digamos. Eso sería un principio, ¿no? Habría que ver si esto es así, pero en principio tratando de ser otro, ¿no? Que no se es en lo cotidiano, digamos. Eso pone un poco en duda la característica de ficción de la que hablamos, de la cual también se habla, eh, porque, claro, puede ser una ficción, ¿no? O algo que se estructura de otra manera, digamos, ¿no? O sea, otra forma creada por el lenguaje de realidad, ¿no? Eso me parece interesante para pensar como problema del juego, ¿no? Si es una ficción o en realidad es otra realidad, o una abstracción de la cotidianeidad que permite entrar en ese mundo lúdico, en ese mundo donde nada tiene la seriedad de- del Estado, digamos. Y quizás es por eso que tan atacado está, como dijimos en la clase anterior. Me parece que, bueno, el juego tiene su función política, digamos, sobre todo en esta centralidad que le dimos respecto de los acuerdos necesarios para poder jugar y jugar con otros. Aunque uno juegue solo, está siempre en relación a otro. Me parece que con eso cerramos un poco los comentarios sobre el juego y podemos plantear cuáles son entonces los contenidos de la unidad 3. La unidad 3 está dividida en tres subunidades. La primera es la enseñanza, esa es la que vamos a poder trabajar en lo que nos queda de, de cursada. La segunda práctica que se trata en la unidad 3 es la investigación y la tercera es la gestión. Sobre el final vamos a intentar armar una especie de relación entre ellas, pero digamos rápidamente que la enseñanza está vinculada a la transmisión del saber. Eh, a propósito aparece el concepto de enseñanza y no de educación, dado que la educación siempre está más referida a, a grandes objetivos, a grandes pensamientos, a cierta moralidad, ¿no? En cambio, la enseñanza es la transmisión directa del saber que se ha acumulado. Y inclusive de los límites del saber, no solo de lo que se sabe, sino también aquello que se supone o se hipotetiza que puede ser. En el caso de la educación física, la enseñanza debería vincularse
para nosotros, claro. Básicamente a la gimnasia, el juego, al deporte, que son los que vimos, a la danza y al teatro. Esas serían las 5 prácticas corporales que podemos estabilizar. De todas maneras, lo que me interesa también es decir que si vamos al campo de la investigación, son las mismas prácticas las que investigamos, ¿no? ¿Qué investiga un profesor de educación física? Cuando puede hacerlo, claro, cuando hace una licenciatura, un posgrado, o entra en algún tipo de beca del aparato científico, investiga gimnasia, juego, deporte, danza, teatro, bueno, unos investigan otras cosas, por supuesto, pero en nuestro caso la opinión está directamente vinculada a estas prácticas corporales como objeto de estudio, como objeto de enseñanza y como objeto de gestión eh, en relación a la teoría política. Creo que con profundidad vamos a trabajar la enseñanza, así que, y con la profundidad que podamos darle. Para eso seleccioné un texto que ustedes ya conocen, ya han visto seguramente en los ejes, que es el texto de la enseñanza del básquetbol. Básicamente no por la totalidad del texto, sino porque ahí se despliegan 4 principios de enseñanza que luego vamos a intentar relacionar con los demás textos. En principio con el texto de Bordoli, de Eloísa Bordoli. El primero de los principios que plantea Crisorio en ese texto es el análisis del contenido, o sea, análisis del saber a transmitir. En una suposición clara de que cada saber o cada práctica tiene su lógica y que eso es lo que hay que conocer para poder transmitirlo, ¿no? Eso es el análisis, ¿no? ¿Cómo analizamos el deporte, ¿no? El deporte es la suma de las técnicas que componen cada uno de ellos, o el deporte tiene su lógica y todos los deportes pueden ser analizados en función de esa lógica que ya vimos. Bueno, ahí hay un análisis que es un poco epistemológico en el sentido de que es una teoría sobre la teoría, pero también es bien teórico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que transmite? ¿No? Lo mismo pasa con la gimnasia, ¿no? Más allá de los análisis particulares que hicimos de cada uno con el juego. Me parece que el análisis del contenido implica el más profundo conocimiento que se pueda acceder y obtener sobre esa práctica que vamos a transmitir, ¿no? O sea, ¿qué está queriendo decir Crisorio? Que decimos nosotros, bueno, sin saber sobre el contenido no hay enseñanza, digamos. Por eso es el primero de todos. Y es una lógica porque de ella depende lo que... El segundo principio es el análisis de la enseñanza, ¿no? Sobre la enseñanza se ha dicho, se dice y se dirá muchísimo. Bueno, estamos en un momento muy interesante para ese debate, digamos, por los 2 años de pandemia, por el debate que han planteado los jóvenes, como siempre, respecto de lo que está pasando dentro de las escuelas y todo eso. Me parece que es interesante pensar a qué nos referimos con enseñanza, ¿no? Varios textos nos van a permitir, pero particularmente la enseñanza se ha ligado en el siglo XX y lo que va del XXI al aprendizaje, ¿no? ¿Qué se dice? Si el maestro debe saber cómo aprende su alumno para poder enseñarle, digamos. Esa es la lógica actual, digamos, ¿no? Claramente el maestro nada sabe acerca de cómo aprende su alumno, porque nadie sabe cómo aprende la gente. Se ha intentado durante todo el siglo XX, ahora todavía se intenta con la neurociencia, saber cómo aprende, cómo se aprende. Bueno, no hay ninguna teoría válida. O quiero decir, todas pueden ser válidas, pero nadie sabe muy bien cómo se resuelve. Un problema es la investigación, ¿no?
¿no? O sea, ¿cómo se investigó el aprendizaje? Se investigó a partir de los animales, ¿no? En la idea de que el hombre es una especie animal y que por lo tanto debe aprender igual que aprendería, qué sé yo, un perro, ¿no? Un mono, una gallina, una paloma, una rata, ¿no? Casi todas las teorías del aprendizaje están vinculadas a experimentos hechos con animales. Eh, Claramente, lo humano no responde a la lógica animal por el lenguaje, por lo que ya tratamos. Por lo tanto, todas las teorías del aprendizaje que se han desplegado a lo largo del siglo XX, que se siguen desplegando en el siglo XXI, han fracasado. ¿No? O sea que lo que podemos decir hasta ahora es, no sé cómo aprende, ¿no? Un alumno, no sé cuándo aprende, ni cómo aprende, ni dónde aprende. Y sí tenemos algunas hipótesis. Eh, Seguro el alumno aprende, o el estudiante aprende, como me gusta decir a mí, cuando quiere. Esa es la primera cuestión, cuando quiere aprender. Eso, por supuesto, no es que es un querer propio, interno de cada uno, sino que hay un otro que está intentando enseñarle, y en general somos los maestros, o bueno, o otros, ¿no? No siempre es el maestro, a veces uno aprende de un tío, del padre, de la madre, de un primo, ¿no? Aprende cosas de la política, del análisis que puede hacer, ¿no? ¿No? Entonces ahí me parece que hay un punto también, ¿no? Ya si no podemos saber cuándo aprende el estudiante, no deberíamos controlar el aprendizaje, ¿no? Esto es una patada, sin ninguna duda, de la evaluación actual, pero sobre eso ya charlamos en clase, así que no voy a profundizar. Eh, lo que sí sabemos es que la enseñanza implica un despliegue de todo aquello que se sepa sobre el contenido enseñado, ¿no? O sea que el principio del análisis de la enseñanza de aquello que se enseña está directamente vinculado al primero, porque cuando más sé del contenido, cuando más sé del deporte, mejor puedo transmitir, ¿no? Y no necesito ningún principio de enseñanza que esté por fuera de la lógica del deporte. Esto lo digo porque a lo largo de la carrera van a tener materias pedagógicas y didácticas que van a intentar seguramente enseñarles que hay que ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo sabido a lo no sabido, de lo general a lo particular. Bueno, una cantidad de cosas que no se comprueban, digamos, en términos de aprendizaje, porque, claro, están basadas en la lógica del aprendizaje y no de la enseñanza. Así que ahí hay un segundo punto interesante. Un tercer punto es el análisis político, digamos, ¿no? La educación es, como toda práctica humana, y como toda práctica, tiene una ligazón a lo político. Nosotros ahí Kirchner le dice político contextual, ¿no? Porque claro, la política como transformadora de la realidad siempre se da en un contexto determinado. No solo es porque uno trabaja con distintos tipos de clases sociales, en distintos lugares, en distintos ambientes, en distintos contextos. Pero bueno, lo más importante me parece es el análisis político, más que el contexto, ¿no? Porque poner el problema de la enseñanza en el contexto repetiría la lógica desigual que vive en nuestras sociedades. O sea, en contextos pobres enseñamos menos, en contextos ricos enseñamos más. Cosa que no es así. No, no es que los ricos aprenden más, simplemente tienen más plata. Basta con ver los ricos de nuestro país o del mundo, ¿no? Para darse cuenta que no han aprendido nada, pero necesitan aprender, ¿no? Pero el análisis político es un análisis interesante, porque la educación cumple una función política, más allá de sus funciones, ¿no? Más allá de quién la tome, ¿no? El Estado tiene así, ya vamos a ver con Dave Jones, cuál es la función que ha pensado el Estado para la educación y para la enseñanza. Pero, digamos, es un tercer análisis, ¿no? Que es importante tener en cuenta, ¿no? Cuál es la función, ¿no? Cuando yo les digo, en la universidad también pasa esto, ¿no? Que pasa en la escuela,
¿no? Cuando yo les digo el maestro se convierte en una especie de guardiacárceles, ¿no? De controlador de la disciplina y deja de saber, bueno, ahí hay un análisis político y del contexto, ¿no? Bueno, no todos los sistemas educativos son iguales, aunque se parezcan bastante, pero tienen esa lógica política que hay que analizar. Un maestro no puede ser, bueno, un maestro no, cualquier intelectual, si ustedes quieren, cualquier, no puede ser, no lo es, apolítico como se dice, ¿no? Es una figura política el maestro. Y los que se llaman apolíticos, obviamente, o se llaman a sí mismos políticos, obviamente tienen una posición política, que es la negación de la política, digamos, y que entonces producen este tipo de ignorancia respecto de cuáles son eh, las fuerzas que están ejerciendo el poder y por qué la ejercen de la manera que la ejercen. Y el maestro ejerce un poder dentro del gimnasio, dentro de la cancha, ¿no? Y hay que tener un análisis de ese poder, ¿no? Para no menospreciar a los otros, sobre todo porque en las estructuras piramidales que tenemos en la educación en todo el mundo, los que son más, que son los que están más abajo, son siempre los que más sufren y por lo tanto hay que atender a que esa violencia no se entropice, no derrame de arriba hacia abajo. Por lo menos en mi posición profesional y, si ustedes quieren, académica. Por lo tanto, hay que tener un análisis de eso, ¿no? El maestro siempre tiene que comprender las situaciones particulares por las que pasan los estudiantes y no poner por encima de la realidad un estudiante ideal, digamos, ¿no? Que en general no existe o está fuera de las cuestiones cotidianas. O sea, la enseñanza, el análisis político de la enseñanza tiene que tener en cuenta las situaciones particulares, ¿no? Porque si no, se vuelve al que aprende, a alguien universal que no funciona, digamos, ¿no? O sea, hay una característica del humano, es la variedad, ¿no? La diversidad, la, las diferentes posiciones que ha tomado el pensamiento, las formas de hacer, las formas de decir a lo largo de la historia. Esos tres principios a nosotros nos parecen centrales, ¿no? En el texto aparece un principio de, de enseñanza espiralada, digamos, ¿no? Pero que en mi opinión corresponde al segundo punto, ¿no? O sea, el análisis de la enseñanza, del contenido que se va a enseñar. Y la idea es presentar un modelo de enseñanza que va ampliándose, ¿no? Por eso se llama espiralado, porque se vuelve a pasar por las mismas situaciones, pero cada vez se va enseñando más, se va en función de cómo van aprendiendo los estudiantes. Y además teniendo en cuenta que cada práctica tiene su lógica. Si yo tengo un equipo de básquetbol, tengo que tener a los 12 jugadores, más o menos, con la enseñanza para todos, en un punto, digamos. Algunos aprenderán más rápido, otros más lento, pero yo tengo que dedicarle a los 12 o a los 20 o a los 50 el mismo nivel de preocupación por lo que saben. Eh, Porque aparte se puede hacer. En cambio, eh, en otras prácticas de enseñanza no se puede, ¿no? Yo no puedo, ni quiero, ni tengo ninguna intención saber cuánto van a aprender ustedes, o cada uno de los grupos que tuve en estos 40 años de estar en la universidad. Algunos aprenderán más, otros menos, otros aprenderán ahora, otros después, ¿no? No siempre el estudiante aprende, ¿no? Cuando el maestro enseña. También eso es otro problema. Pero bueno, básicamente estos principios son la primera parte de la pregunta 4, sería.
nos permiten pensar entonces el problema de la enseñanza. Allí yo les proponía trabajar brevemente, para no sostener demasiado o avanzar demasiado con el tratamiento del texto en el momento virtual y tratar de que sea el tratamiento profundo de cada texto en los momentos presenciales. Bordoli ahí se plantea varios puntos. Básicamente ella comienza analizando eh, el currículum, ¿no? Y sobre todo la cuestión de la didáctica moderna, ¿no? Ya el epígrafe anticipa una posición ligada a la epistemología del lenguaje, del concepto, diciendo, bueno, cuando no hay palabra hay sombra, ¿no? Y después se dedica a analizar qué ha pasado con lo curricular, digamos, ¿no? Y ahí aparecen quizás el punto central para nosotros, por lo menos desde nuestro pensamiento, esto no quiere decir que sea para todo el mundo, ¿no? Aparece la idea de triada didáctica, ¿no? Que habitualmente la enseñanza, la didáctica sobre todo, figura como la idea de alumno, lo digo así porque así lo dice la didáctica, ¿no? De alumno, maestro, contenido, ¿no? Los tres elementos de la enseñanza serían el alumno, el maestro y el contenido. Bueno, la palabra alumno la vamos a descartar por ahora por este simple argumento. Ustedes, por supuesto, la pueden seguir usando. eh, que alumno refiere a alguien que no tiene luz, ¿no? O a alguien que no sabe nada. Y los estudiantes en general saben cosas. Eh, bueno, algunas cosas que saben no sirven para nada, pero porque la educación les ha enseñado eso, pero algunas cosas saben, ¿no? Inclusive saben a veces que lo que les enseñaron no es correcto. Así que vamos a usar estudiantes. Yo utilicé maestro, en general se usa docente, la palabra docente también tiene esta cosa de dócil en el fondo, o sea, un docente no puede ser dócil, un maestro no puede ser dócil, así que la palabra docente es improcedente. No puede ser dócil en un doble sentido, ni con las autoridades, ni con la teoría, ¿no? Que es como una autoridad, ¿no? Eh, bueno, y el saber, ¿no? Bueno, lo que está puesto ahí en juego es el saber, ¿no? No voy a profundizar demasiado sobre el saber porque les voy a dedicar en la clase presencial un buen rato, digamos, ¿no? Inclusive para pensar el saber del cuerpo y sus problemas. Eh, esta, esta, este análisis ya lo basa en el análisis del currículum como un dispositivo discursivo, ¿no? Todo currículum, esté escrito o no, porque, bueno, los currículums escolares están escritos, ¿no? Pero el currículum de un club no, muchas veces no está escrito, pero sin embargo funciona como marco ¿no? de análisis, como marco de ejecución, ¿no? Como marco político, inclusive. El currículum es eso, es el relato de qué se enseña, cómo se enseña y por qué se enseña. Ella después es un recorrido histórico muy interesante que yo no lo voy a tomar, no porque no sea interesante, sino porque nuestra función con este texto es otra, ¿no? Así que hasta ahí me parece que podemos presentar el texto de Bordoli, que no les dije cómo se llamaba, que estuve mal. La triada del saber en lo curricular, apuntes para una actividad de la enseñanza, de Loisa Bordoli. Así que la próxima semana lo tratamos con la profundidad que merece y seguimos avanzando. Solo una aclaración, la semana que viene es semana de examen, y por lo tanto la facultad en general no tiene clases, pero nosotros como maestros de primer año habitualmente damos clases de semana de examen, así que la semana que viene hay clases normalmente, digamos, para nosotros, aparte para no perder un encuentro presencial que para mí por lo menos son muy interesantes, mucho más interesante que hablar de esta pantalla. Así que sin más los despido.
Hasta la semana que viene, cuídense, nos vemos. Hasta luego.